lo que se veía antes. José Luis Orella, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un placer. ¿Qué es lo que ha sucedido el sábado? ¿Y cuáles son las consecuencias a corto y medio plazo de lo que está sucediendo en Israel? Porque lo que parece evidente es que el mundo está en guerra ya. Hombre, el primer ministro Benjamin Netanyahu, que siempre había sido acusado, pues porque bueno, tiene también muchos problemas por su personalidad, por la manera en que lleva la política, no es precisamente un político ejemplar, pero sí que avisaba un poco de esa radicalización. Él mismo también ha ayudado un poco a enfocar eso. Es claramente partidario de un Estado nacional judío y el lobby de los colonos es muy importante, necesitan tierras, necesitan asentamientos y el gobierno les apoya a costa precisamente de los demás, ¿no? Entonces ha ayudado a calentar. Lo que pasa es que él sí es inteligente y era consciente de que la foto, se puede decir, era peor de lo que nos imaginábamos, mientras que la población se había ya un poco en estos últimos años pues tranquilizado y viendo, bueno, esto es un tema del pasado y no es del presente, ¿no? Los odios entre judíos y palestinos permanecen desde el año 48 y por lo tanto es muy difícil, desde luego, que eso se intranquilice, ¿no? Ahí. Y entonces, claro, ha sucedido lo que ha sucedido. ¿Y ahora qué? ¿Irán es la clave de todo el conflicto? Sí y no, porque la foto nos está dando también la división un poco de los países árabes. Hay que recordar un poco aquí la genealogía. Hamás es el movimiento político de los hermanos musulmanes, su rama palestina. Entonces, claro, ellos tienen el arropamiento que tienen los hermanos musulmanes, que es esencialmente Qatar, donde está toda su cúpula dirigente exiliada y donde, bueno, viven con tranquilidad, y principalmente el aliado más importante que siempre han tenido los hermanos musulmanes ha sido la Turquía de Erdogan. Entonces ahí vemos también que las soluciones que parten de estos países pues claramente siempre van a ser favorables un poco a Hamás. Por el contrario, Egipto, Arabia Saudí, que son muy contrarios a los hermanos musulmanes y en cambio pues mantienen buenas relaciones con Estados Unidos, están procurando también tener ciertos reconocimientos con Israel. Egipto lo hizo a cambio de la península del Sinaí. Pues desde luego esto les incomoda e imposibilita el que puedan seguir en esas labores de negociación o de encontrar acuerdos con Israel. El caso de Irán, pues claro, Irán no es un país árabe, es un país heterodoxo dentro del mundo islámico, pero siempre han procurado mantener esa línea de relación de apoyo a la causa palestina, que es el único punto en común que tiene todo el mundo árabe y musulmán, sean musulmanes o sean árabes o no lo sean. Por tanto, el que los iraníes puedan aprovechar el elemento de Hamás, hayan podido instruir a elementos humanos, incluso hayan podido favorecer la llegada de tipos de armamentos, hombre, pues es la única potencia un poco que les podía orientar un poco en esos ámbitos, ¿no? Porque tiene servicios un poco de guerra irregular que se dedican a ese tipo de periodos, ¿no? ¿Hasta dónde llega el riesgo de una extensión del conflicto de Israel? ¿O crees que va a quedar muy circunscrito a Hamás y a Israel? Es un poco difícil. Si Irán está muy integrada en el asunto, pueden activarse todas sus ramas. Estamos hablando claramente de Hezbollah, que es el único movimiento político libanés que mantiene su milicia, porque la está usando en Siria. Por tanto, ahí podemos ver que no solo el resto de las fuerzas palestinas, por las brigadas al-Quds de la Yihad Islámica que están también luchando, o las de los mártires de Al-Aqsa, que sería la rama Tansin de la OLP, pues todas las ramas palestinas están, sino que también podría, por ejemplo, esa frontera norte o incluso en aquellos ámbitos en los cuales, bueno, pues podrían un poco movilizarse. Y especialmente una nueva primavera de grupos terroristas que iniciarían ahora su colaboración con el mundo palestino y que habían quedado después del hundimiento y la derrota del Estado Islámico y de Al-Qaeda, podrían otra vez volver a actuar, ¿no? Pero sería una vuelta de una época de oro terrorista, ¿no? ¿Este movimiento de la guerra de Israel cambia los planes de Ucrania? Es decir, ¿esto va a dificultar la llegada de suministro, la llegada de efectivo, la llegada de dinero? Estados Unidos ha vuelto a decir fotografía clara de lo que necesite en Israel, ha calcado el mensaje a Ucrania, pero ¿tiene tantas opciones Estados Unidos como para jugar en los dos frentes?
Podría ser en parte incluso una posible excusa. Lo de Hamás ha llamado la atención porque no deja de ser un asalto de guerra irregular, pero Hamás no tiene fuerzas regulares. Estaban mandando comandos, están haciendo emboscadas. Su principal objetivo estaba claro: asaltar el concierto que había masivo y llevarse centenares de adolescentes para canjearlos por los miles de prisioneros que ellos tienen. Fin de la cuestión. Y eso ya lo han conseguido al precio de la población civil que pagan con los bombardeos. Pero ellos no tienen un armamento pesado. Pueden comprar en el mercado negro armas ligeras, que muchas de ellas proceden incluso de Ucrania. Otra cuestión es que en la carrera electoral de Estados Unidos les pueda servir de excusa para ir ya cortando suministros por el endeudamiento, y esto sea una excusa. Pero Israel no está en guerra con un Estado, no está en guerra con otro ejército, no está en guerra con Siria, con Egipto, con otro país árabe que sí necesitaría ese reforzamiento. Puede necesitar pues nuevos radares, nuevos apoyos, principalmente aéreos, pero desde luego no es el armamento de una guerra, es más bien un armamento para desactivar lo que es esta guerra irregular que les está provocando y que tiene más similitud con lo que es el terrorismo y actividades casi de servicios de inteligencia. Muchísimas gracias, José Luis Orella, por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, Buenas igualmente. clases. Buenas clases, sí. 9:02 de la mañana, vamos a la apertura del mercado ya.